Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y la Team Pyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en esta charla sobre declaración de renta de personas. Hoy nos acompañan dos grandes expertos, Andrés Gallo, gerente de innovación de Scandia, MBA del TEC de Monterrey e ingeniero industrial de la Universidad Sergio Arboleda, y Manuela Domínguez, asesora financiera de Scandia, graduada en Mercado Internacional y Publicidad, con más de 4 años de experiencia en el sector financiero. Andrés, Manuela, buenos días, ¿cómo están? Hola Nicolás, muy buenos días para todos. Voy a intentar compartir la presentación. Ya te doy los permisos. Ok, Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Manuela, y te escuchamos perfecto. Perfecto. Muchas gracias por el espacio. Listo, ya tienes los permisos, Andrés, para presentar. perfecto. ¿Tú me confirmas que se esté viendo la presentación, por favor? Y creo que Sí, ahí ya. lo estamos viendo perfecto. Bueno, excelente, Nicolás, muchas gracias. Junto a Manuela. Creo que sí, Andrés. Este espacio es todo de ustedes. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy muy pendiente. Claro que Perfecto, sí, muchas muchísimas gracias. gracias. Objetivo, como nuestro día a día no es ser tributaristas, vamos a pedir que en el chat nos dejen todos sus comentarios. Me acompaña Manuela, que es una persona experta en todo el tema de planeación financiera, y algo que estamos viendo es cómo ahorita el 9 de agosto empiezan los vencimientos de declaración de renta persona natural para el año 2022. Entonces es bueno que tengan un espacio con Manu para que puedan ver cómo se prepara esa declaración de renta. Es un espacio, Manu, de media hora más o menos para quienes quieran. Sí, media hora, no es mucho. Igual también los invitamos, es la idea pues con esta charla y demás, la idea es tener como varias de estas charlas si es del caso, a que hagan todas las preguntas que sean necesarias, no hay pregunta boba, pregunten todo lo que necesiten, realmente este tipo de espacios es para que ustedes entiendan un poco sobre estos temas en dado caso, sobre todo la reforma tributaria, que es un tema complicado y complejo. Entonces cualquier duda que tengan, vamos a dejar un espacio abierto para preguntas, las pueden hacer, no sé si por el chat o pues si algo nos interrumpen al final y pues estamos dispuestos a contestar todo lo que necesiten. Perfecto, Manu. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra charla y voy a estar muy atento a todo lo que nos digan a través del chat. Bien, esta presentación la hemos llamado Impuestos para Humanos. Nuestro día a día, como les decíamos, no es ser tributaristas, contadores, por lo tanto es bueno entender los fundamentos básicos de la presentación de la declaración de renta. Yo quiero empezar un poco por el contexto, y es por qué en Colombia tenemos que hacer una reforma tributaria. Bueno, la reforma tributaria nace de una recomendación de la OCDE, que es un grupo de naciones donde existe Colombia, y donde le dicen a Colombia: venga, Colombia, usted eh, tiene una desigualdad social muy grande, una desigualdad económica muy grande, y eso se recupera con el recaudo de impuestos. Entonces, eso va a que si usted quiere tener un país más competitivo, tiene que tener unas personas mejor formadas, tiene que invertir en esos renglones de la economía, y para invertir en esos renglones de la economía, pues va a resultar importante que usted recaude más ingresos. ¿Y cómo recauda más ingresos un país? A través de los impuestos. Entonces, el pasado 8 de agosto se presentó el proyecto de reforma tributaria que se convierte en una ley. Aquí pasa algo bien particular, y es que con Manuela les estábamos diciendo que el 9 de agosto empieza la declaración de renta, el calendario de declaración de renta, y vamos a declarar el año 2022, que fue el año inmediatamente anterior. Ese se va a liquidar o se va a presentar la declaración de renta con una información que lo vamos a ver más adelante. ¿Puedo hacer algo para mejorar esa declaración de renta del año 2022? Nada. Yo ya no puedo hacer nada que cambie la forma en la que se presenta esa declaración. Tengo es que presentarla. Lo que sí puedo hacer, y la reflexión más importante, es que estamos apenas en julio, estamos empezando julio, por lo tanto tengo todo un semestre para mejorar, para conocer cuáles son los alivios y cuáles son las maneras que tengo para mejorar mi declaración de renta. Listo, esa es como la base, entendiendo que este año particular vamos a tener este paralelo en que vamos a declarar con una legislación, pero para el siguiente año, que es la que vamos a presentar y es la que nos toca, que es en 2024 presentar 2023, pues está en juego la optimización de esa declaración de renta. Listo. Entonces,
¿quiénes declaran ya con esa salvedad de que tenemos esos dos escenarios? ¿Quiénes declaran renta en nuestro país? En Colombia hay 50 millones de habitantes. ¿Cómo determinamos, cómo sabemos quiénes son quienes declaran renta en nuestro país? Pues tienen que cumplir alguno de estos criterios. Y está sesgado o está limitado más que sesgado, en un acrónimo que vamos a utilizar mucho hoy, que es el acrónimo VT, que hace referencia a unidad de valor tributario. Todos los años, este valor se actualiza. Para el año pasado era 38.004 pesos, para este año es 42.412 pesos. Entonces, nos hace referencia a varias cosas. La primera es el patrimonio. ¿Qué es mi patrimonio? Mi patrimonio es lo que yo haya tenido a 31 de diciembre del año. Si yo a 31 de diciembre del 2022 tenía 4.500 millones en VT, que son 171 millones de pesos, y tenía ese valor en patrimonio, soy declarante del impuesto de renta. Bien, ¿qué es patrimonio? La casa, el carro, el saldo en cuenta de ahorros, el saldo en fondos de empleados, todo lo que esté a mi nombre hace parte del patrimonio. Por otro lado, y fue donde entramos la mayoría de personas, está el ingreso. Y el ingreso tiene un tope más pequeño, que es de 1.400 VTs. Esto para que lo tengamos presente, para el año 2022 fueron 53 millones de pesos. Para este año 2023 son 60 millones de pesos. Entonces, si ustedes ahorita en marzo recibieron su certificado de ingresos y retenciones y vieron que el valor era superior a 53 millones de pesos, soy declarante del impuesto de renta. Este concepto de ingreso tiene como dos conceptos auxiliares, que es el de compras y el de consignaciones. Si yo realicé compras por un valor superior a los 53 millones de pesos, también soy declarante del impuesto de renta. Si realizaron consignaciones a mi nombre en productos míos que superaron los 53 millones de pesos, soy declarante del impuesto de renta. Y aquí vamos a empezar a ver algo, y es que declarar no significa pagar. Muchas veces decimos, tengo que pagar renta, eso está acorde cuando me sale impuesto a cargo, pero hay espacios donde me puede salir cero, donde lo que yo tenía que hacer era presentar mi impuesto de renta. Aquí hay un tema bien importante, y es que quiero poner un ejemplo. Pensemos que yo me gané 60 millones de pesos en el año 2022. De acuerdo a lo que les he contado hasta ahora, ¿soy declarante del impuesto de renta? Sí, soy declarante del impuesto de renta. ¿Tenía impuesto a cargo? Seguramente no tengo impuesto a cargo. Y algún amigo que medio entiende esto me dijo, ah, sí, usted, su impuesto es cero. Como mi impuesto es cero, yo no declaro y voy feliz por la vida. La DIAN va a tener 5 años para auditarme por omisión en un año gravable. Y si me audita y yo no declaré en un año que tenía que declarar, la sanción se convierte en el 20% de los ingresos brutos de ese año. Entonces, para que hagamos cuentas, eso significa que un problema que era de 0 pesos se convierte en un problema de 12 millones de pesos. Pensando en la base de que yo me gané 60 millones de pesos en ese año, pues se me convierte en un problema de 12 millones de pesos. Entonces, aquí un favor casi de rodillas para los 118 que estamos conectados y para quienes nos van a ver posteriormente. Si mi ingreso en 2022 fue superior a 53 millones de pesos, soy declarante del impuesto de renta y lo debo presentar para evitar esta sanción de omisión. Esta reforma abarca muchísimos cambios, impuestos para alimentos, impuestos en otros materiales, cambios para personas jurídicas. Hoy nos vamos a concentrar en persona natural. Y aquí hago una primera pausa y quiero preguntarle a Nicolás si tenemos alguna pregunta en el chat. Gallito, yo estoy aquí pendiente y por ahora no veo tampoco ninguna pregunta. Super, Manu, muchísimas gracias. Bien, excelente. Gracias, Manu, por tu acompañamiento ahí. Bien, quiero que viajemos por lo que podría ser una línea de tiempo para entender las modificaciones, que eso yo ya se los había comentado. Pensemos que el año 0 fue el año 2021. Pensemos que el año 1 es el año 2022. Que el año 2 va a ser el año 2023. O sea, hoy estamos en el año 2. ¿Qué pasó? En el año 2022 se presentó una reforma tributaria, la cual se convierte en ley el 1 de enero del año 2023. Por lo tanto, ustedes, quienes están conectados con nosotros, empezaron a ver algunas modificaciones si les practican retención en la fuente. Algunas personas vieron cómo su retención en la fuente subió. ¿A razón de qué? Debido a la limitante en alivios tributarios que traía la reforma tributaria. Entonces,
Los cambios en el mes, los cambios en la retención en la fuente los empezamos a ver desde enero de este año. ¿Cuándo vamos a ver el cambio en la declaración de renta? Año 3, que corresponde al año 2024. Y es que este año 2023 ya lo tenemos que declarar con estas nuevas leyes, para que todos lo tengamos supremamente claro. En el año 2024 vamos a presentar 2023 con las nuevas leyes que nos trajo el gobierno con la reforma tributaria. Entonces ya empiezo a ver retención en la fuente. Este año presento declaración de 2022 con las leyes anteriores y el próximo año presento 2023 con las nuevas leyes. Esta es la diapositiva más fotogénica de toda la presentación y es el calendario tributario para 2023. ¿Qué significa eso? Que a partir del 9 de agosto las personas naturales tenemos que presentar nuestra declaración de renta. ¿Cómo sé cuándo debo yo? ¿Cuál es mi fecha límite? Este calendario se compone de dos cosas, una fecha y los últimos 2 dígitos de la cédula de ciudadanía. Empieza el 9 de agosto con las cédulas 01 y 02. En mi caso, que mi cédula termina en 25, tengo plazo para presentar la declaración de renta 23 y 24. Esto no significa que solamente el 23 de agosto sea el día en el que yo tenga que presentar la declaración de renta. Mi recomendación es que lo hagamos antes de. Porque digamos que si yo tengo que presentar el 1 de septiembre, mi cédula termina en 34, y el 1 de septiembre a mí se me presentó un inconveniente, un viaje, lo que sea, y no presenté la declaración de renta, yo me puedo acercar el 6 de septiembre al banco, presentar mi declaración de renta o hacerlo de manera digital, ahí no me van a decir nada. Posteriormente, yo voy a recibir una comunicación de la DIAN donde me sanciona por extemporaneidad, porque me demoré en el momento en el que tenía que presentar la declaración de renta. Para que ustedes lo tengan en el radar, la sanción por extemporaneidad es del 5% del valor del impuesto. Pero ¿qué hace la DIAN? La DIAN dice yo voy a tener una sanción mínima y la sanción mínima es de 10 VTs. Yo les había contado ahorita que la VT estaba en 42.412, por lo tanto, la sanción de la DIAN mínima va a ser de 424.120 pesos. Bien, este es el calendario tributario. Arrancamos el 9 de agosto y vamos a finalizar el 19 de octubre con las cédulas 99 y 00. ¿Qué va a cambiar? Entonces, ¿qué va a cambiar? Yo debo diligenciar un formulario, que es el formulario 210, que está en la página de la DIAN, para presentar mi declaración de renta. En este formulario 210 van los ingresos que yo tuve de acuerdo a un origen, por qué se causaron esos ingresos. Y en Colombia le hemos dado el nombre de cédula para entender el grupo por el que entra ese ingreso. Entonces se habla de una cédula general que está compuesta por unas rentas de trabajo, unas rentas de capital y unas rentas no laborales. ¿A qué hace referencia la renta de trabajo? Para que lo entendamos en un lenguaje cercano, es lo que yo me gano con el sudor de mi frente. Salario, honorarios, comisiones, eso va en la renta de trabajo. En la renta de capital va lo que yo percibo por una inversión, rendimientos de inversiones, arrendamientos. Eso iría en la cédula de rentas de capital. Y la renta no laboral es un poco, no es tan escueta como uno quisiera, y dice el estatuto tributario, representa los ingresos que se hayan percibido por más de 90 días cuando tuve que contratar a 2 o más personas. Entonces quiero ponerlo en un ejemplo. Pensemos que yo tengo una finca y tengo sembrado mango. Entonces yo gano una plata por el mango que saco en cosecha. Y me ayudaron 3 personas a recoger el mango por más de 90 días. El ingreso de la venta de mango sería una renta no laboral. Me lo sé con mango, me lo sé con el consultorio de una odontóloga, que la odontóloga tiene 3 personas subcontratadas, tiene 3 personas contratadas para ayudarla a hacer su oficio. Sería una renta no laboral. Bien. Eso tiene una tarifa que está entre el 0 y el 39%. Eso, digamos que el ejemplo de la odontóloga, imagínense una odontóloga adscrita a una clínica, pero que también en sus ratos libres tenga un consultorio. Ese sería como el caso. Tarifa de esa cédula general del 0 al 39% va a depender del ingreso de cada uno y lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente existe también una cédula de pensiones. Y la cédula de pensiones, ¿a qué hace referencia? Yo puedo recibir pensión por 3 vías. Invalidez, sobrevivencia, fallece mi cónyuge y yo heredo su pensión, es mi pensión de sobrevivencia,
o pensión de jubilación. Y aquí quiero que piensen, por ejemplo, en muchos profesores universitarios que son jubilados de empresas, pero que siguen ejerciendo como profesores. Entonces, el ingreso que perciben por sus clases es cédula general, pero su pensión de jubilación es cédula de pensiones. Para esas personas, el Estado dispone que pueden tener 1000 VTs exentas mensuales que no van a pagar impuestos. Eso significa que una persona puede recibir hasta 42 millones de pesos de pensión y va a ser exenta mensual. Bien, la siguiente cédula se activa cuando yo recibo dividendos o participaciones de sociedades colombianas. Dividendos es cuando yo compro una acción y a la empresa le fue bien, generalmente en marzo. Es un periodo de dividendo, le entregan al inversionista, al accionista, un dividendo de su acción, o cuando yo vendo una participación en una compañía, pues eso en el pasado no era grabado en nuestro país. Ahora más de 300 VTs tienen un gravamen del 10%. Sin ser cédula, en el formulario 210, también debo contemplar algo que se llama ganancia ocasional. Y la ganancia ocasional se da cuando vendo activos fijos, cuando recibo donaciones, cuando recibo herencias. Y era porque eso es uno de los cambios, era del 10%. Y el 20% para los juegos de azar. ¿Cómo quedó esto? Quedó de la siguiente manera. Cédula general y cédula de pensiones van en el mismo espacio y tienen esa tarifa del 0 al 39%. Las personas siguen teniendo la posibilidad de tener hasta 1000 VTs exentas en la pensión. Los dividendos y participaciones se graban a partir de 1090 VTs. Eso para que ustedes lo tengan en su cabeza son alrededor de 48 millones de pesos con el 15%. Y las ganancias ocasionales también cambiaron su tarifa del 10 al 15%. Y aquí quiero compartir la ganancia ocasional típica, la venta de un apartamento. Si yo tuve un apartamento por más de 2 años y en mi declaración de renta estaba por 250 millones de pesos y lo vendí en 300, voy a tener una ganancia ocasional de 50 millones de pesos. Eso significa que si yo no hago nada y me giran la plata a mí, pues voy a tener que pagar 7.500.000 de ganancia ocasional. Bien, entonces en ese cambio de la ganancia ocasional yo puedo evitar ese impuesto si los recursos que recibo los consigno en una cuenta AFC y los utilizo posteriormente para la compra de otro bien inmueble o el pago de obligaciones hipotecarias, ¿vale? Para que lo tengamos presente, las primeras 5.000 VTs las puedo utilizar con esa, digamos, con esa condición. Algo interesante, y aquí vuelvo y hago una pausa, yo no veo acciones en el chat, pero creo que estamos al día. Sí, Gallito, no hay nada todavía en el chat. Yo te aviso si hay alguna pregunta. ¿Listo? No sé si se dejó de compartir la presentación o seguimos. Sí, estamos en la página de la DIAN. Perfecto, gracias, Manu. Entonces, hay 3 caminos para presentar la declaración de renta. A través de un profesional idóneo, que es un contador o un abogado tributarista. 2, a través de aplicaciones digitales que ya hacen la declaración de renta. Y 3, si yo mismo hago mi declaración de renta. Los 3 son válidos, los 3 caminos son válidos. ¿Qué es lo importante y por qué aparece la página de la DIAN? La DIAN tiene una página muy interesante www.dian.gov.co, que a través de esta página es donde yo presento mi declaración de renta. Adicionalmente tiene algo, cuando yo entro aquí como usuario registrado, y es esto que está en ese recuadro verde que dice consulta de información exógena. Año tras año, las personas jurídicas, o sea, las empresas, están en la obligación de enviarle a la DIAN en archivos planos sus estados financieros. Entonces, en esos archivos planos va toda la información de quién les compró, a quién le vendieron, a quién le entregaron. Y al final del año, más o menos para esta época, yo creo que ya podríamos empezar a hacer esa consulta. Para esta época construyen un Excel y a cada uno le llega en esa opción que dice consulta de información exógena, donde podemos ver los diferentes movimientos que reportaron a nuestro nombre. ¿Por qué es importante ver esta consulta de información exógena? Porque las empresas pueden equivocarse. Entonces, si una empresa se equivoca, yo tengo que hacer 2 acciones. La primera, pedirle a la empresa que corrija el reporte. La segunda es guardar la certificación tributaria, porque en el caso que haya un requerimiento de la DIAN,
pues yo voy a tener la certificación tributaria para decirle a la DIAN, mire que yo sí hice lo que tenía que hacer en la declaración de renta. Entonces, importante sea cual sea la fuente por la que yo haga mi declaración de renta, si la hago yo, si la hace un profesional idóneo, o lo hago a través de una aplicación, descargar esta consulta de información exógena y verificar que el reporte esté bien hecho. Bien, yo les decía al principio que hay una franja de contribuyentes, una franja de colombianos que deben declarar más no pagar impuestos, y es la franja en la que su base gravable, que el concepto de base gravable es todo lo que yo me gané menos unos descuentos, llegó al concepto de base gravable, la depuración. Para quienes su base gravable esté entre 0 y 1090 VTs, esas personas no tienen que pagar impuesto. No tienen impuesto a cargo, su tarifa va a ser 0, pero deben presentar la declaración de renta. Después empieza todo el proceso y empieza todo los rangos de declaración de renta que van del 19 al 39%. Esto es un ejercicio matemático a través de esta fórmula que estamos viendo ahí. Es la base gravable menos un valor en VTs por el porcentaje del rango más unas VTs. Así se calcula el impuesto. Y a ese impuesto yo tengo la obligación de quitarle, de restarle la retención en la fuente que me hayan practicado, y ese va a ser el impuesto a pagar. En el ejercicio mensual nos enfrentamos a dos momentos. Al momento en el que yo puedo hacer procedimiento 1 o en el que puedo hacer procedimiento 2. ¿Qué dicta esto? ¿Qué define esto? El tiempo que yo lleve en la empresa. Para las personas de reciente ingreso, su procedimiento inmediato va a ser el procedimiento 1. Van a presentar renta van a declarar su renta por el procedimiento 1, que se mueve a través de esta tabla. Entonces, su retención en la fuente, perdón, que es un anticipo del impuesto de renta, su retención en la fuente se va a mover por esta tabla de acuerdo a la depuración. Cuando una persona ha pasado más de un año en la compañía y han pasado los meses de junio y de diciembre, la empresa hace el ejercicio de calcular un porcentaje de retención en la fuente que le va a practicar durante los siguientes 6 meses. Y pasados 6 meses vuelve y analiza el último año, los últimos 12 meses, y vuelve a calcular el valor, el porcentaje de retención en la fuente que esta persona debe tener. Bien, entonces procedimiento 1 en retención en la fuente, procedimiento 2 de retención en la fuente va a depender de la antigüedad que yo lleve en la compañía. Bueno, creo que estamos al día también en chat. Esta es tal vez el aspecto más importante, y es ver cómo funciona la depuración. La depuración es ese proceso del que les hablábamos, en el que se cambian, se dan los principales cambios de esta reforma tributaria, porque desaparecen unas deducciones o se cambian y se limita el beneficio tributario. Entonces, ¿cómo va a funcionar la depuración? Son sumas y restas. Yo voy a sumar todo al principio y voy a restar 3 rangos. Entonces, sumo todos mis ingresos y lo primero que resto es algo que se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿A qué hace referencia esto? A los aportes a pensión obligatoria, que son del 4%, a los aportes a EPS, que son también del 4%. Cuando yo me gano más de 4 salarios mínimos, empiezo a aportar en algo que se llama Fondo de Solidaridad Pensional y aporto un 1%. Cuando me gano más de 16 salarios mínimos, empiezo a aportar en algo que se llama Fondo de Subsistencia, que este aporte va del 0.2 al 1%. Y para aquellas personas que están en fondos privados de pensión obligatoria, y esto no es por algo particular con los fondos privados, esto es porque en el fondo público es imposible que yo haga aportes voluntarios a mi cuenta obligatoria. Para quienes están en un fondo privado, en el obligatorio, podrían hacer aportes voluntarios a su fondo obligatorio hasta el 25% de lo que se ganan al año, sin pasarse de 2.500 VTs. Entonces, esta categoría se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Yo puedo restar esto, no tiene límite, excepto los aportes voluntarios al obligatorio. Bien, después de eso llegamos a algo que se llama renta líquida o subtotal, que es el ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Aquí es donde a nosotros, los contribuyentes, personas naturales, se nos embolata un poco el tema de nuestros impuestos. Y es que antes decía, usted puede restarse el 40% de esto sin pasarse de 5.040 VTs. Ya no están así.
y ahora me dice que yo no puedo pasarme de 1.340 VTs en el año, que para que lo tengamos todos presentes, hace referencia a 56 millones de pesos en el año. 1.340 VTs en el año, 56 millones en el año, que si yo lo llevo mensual, son 111 VTs, que son cerca de 4.800.000 mensuales de beneficio tributario. Hay dos, entonces vienen dos renglones, un renglón que se llama deducciones y otro renglón que se llama rentas exentas. Este renglón que se llama deducciones tiene un par de deducciones que solamente aplican para el ejercicio de renta, más no para el ejercicio mensual. Y es que antes existía una deducción por dependientes, que era el 10% de lo que yo me ganaba. La deducción por dependientes cambió. La deducción por dependientes solo se va a utilizar para la renta y me voy a poder descontar 72 VTs en el año, que para que ustedes tengan una referencia son alrededor de 3 millones de pesos, hasta por 4 dependientes. ¿Quién es mi dependiente? Entonces, mi dependiente es mi hijo menor de 18 años, entre 18 y 23 que esté estudiando, o mayor de 23 si presenta una discapacidad física cognitiva. Ese va a ser mi dependiente. Y para ser mi dependiente, nadie más puede utilizarlo como deducción. Puedo tener hasta 4 personas en esa categoría. ¿Quién más puede ser mi dependiente? Cónyuge, hermanos y padres, si estos dependen económicamente de mí. Importante para que lo tengamos presente, yo no puedo compartir un dependiente. O sea, no puede haber alguien que también declare renta y relacione la misma cédula o el mismo registro civil. La otra deducción que solamente aplica en el año es la deducción por compras con factura electrónica. Y es que si yo compro con factura electrónica, el 1% de esas compras me lo puedo deducir. Eso tiene un límite que son 240 VTs. Entonces, el límite va a ser de 11 millones de pesos. Para yo poder estar topeado en eso, tuve que haber comprado 1.100 millones de pesos. Entonces, pensemos que una persona que pagó el colegio de los hijos, pagó el mercado con factura electrónica, pudo haber hecho 50 millones de pesos en compras con factura electrónica, va a tener un beneficio de 500.000 pesos en el año en impuesto. Bien, esas son deducciones que solo me van a servir para el ejercicio de renta en el año. Pasamos a otras dos deducciones que quedan, que siguen funcionando. Una es los intereses de vivienda. Y los intereses de vivienda tienen esta ventaja de que pueden ser 100 VTs al mes, recordemos sin pasarse del 111 VTs entre todo. Cuando yo pago un crédito hipotecario, mi cuota o un leasing habitacional, mi cuota tiene 3 componentes. Componente de impuestos, componente de capital y seguros. La parte de los intereses, yo me la puedo deducir. La parte del capital y la parte de los seguros, no. La parte de los intereses sí me la puedo deducir y va a tener beneficio tributario. Los pagos en salud prepagada, pólizas, planes complementarios, yo puedo deducirme hasta 16 VTs en el año y esas 16 VTs en el año pueden ser de la salud prepagada que yo pague, de mis padres, cónyuge o hermanos si son dependientes y también de mis hijos. Hasta 16 VTs sin pasarme de 192 VTs en el año. 16 VTs son cerca de 629.000 pesos mensuales. Viene otra categoría, es la última categoría y es la categoría de rentas exentas. En la categoría de rentas exentas nos vamos a encontrar la figura de los aportes a pensión voluntaria, seguros de vida con ahorro y cuentas AFC, que tienen esa ventaja que si yo ahorro ahí, una parte de lo que era impuesto viaja al producto y voy a tener el beneficio de poder tener ese beneficio tributario, valga la redundancia. Adicionalmente están las cesantías para quienes perciben cesantías. Las cesantías son exentas para salarios hasta de 350 VTs en el mes. Y viene la última renta exenta que está en otro color, porque antes, para que ustedes se hagan una idea, si yo me ganaba 100 pesos, podía restar 25 pesos porque existía la renta exenta por ingresos laborales que corresponde al 25%. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, ese renglón de renta exenta por ingresos laborales ya no está arriba, es el penúltimo renglón y lo que me llega es una base ya muy depurada en donde yo no me puedo pasar de 790 VTs en el año. Después de hacer todas estas restas, llego a un concepto que se llama base gravable y esa base gravable es la que someto a esta tabla para llegar a un impuesto
a pagar, que es impuesto a pagar antes de determinar el impuesto a pagar, impuesto a cargo, mejor, digamos, el impuesto a cargo. Al impuesto a cargo le resto la retención y la fuente. Y la retención en la fuente, después de restarle el impuesto menos retención en la fuente, me va a dar el impuesto a pagar. Puede que tengamos escenarios donde yo tenga saldo a favor, que es cuando me practican más retención que el impuesto que yo tenía a cargo. En ese caso, el saldo a favor, yo puedo hacer dos cosas con el saldo a favor, y es que lo puedo pedir de devolución a la DIAN o puedo seguir llevándolo año tras año en mi declaración de renta. Algunas consideraciones finales, modificaciones para poder pasar a la parte de sus preguntas. La ganancia Todavía no han ocasional. preguntado. Gracias, Danu. La ganancia ocasional exenta en la venta de inmuebles hasta 5.000 VT siempre que la totalidad de los recursos vayan a una cuenta FC y sean para pagar un crédito o se haga reinversión en un inmueble. La deducción por dependientes cambia, deja de ser un solo dependiente para convertirse en 4 dependientes, pero va solamente a renta y con un límite de 72 VTs por persona. Y importante para tener en cuenta, las personas naturales podrán deducir el 1% de compras de bienes y servicios que hayan tenido facturación electrónica. Bueno, a todas las personas, a la Team Pyme, muchísimas gracias por esta invitación. Dejamos un buen tiempo por si tienen algún caso que quieran compartir. Esto era lo que teníamos para compartir con ustedes frente a los principales cambios que trae la reforma tributaria para las personas naturales en cuanto al impuesto de declaración de renta. Bueno, aquí estoy pendiente. Ahí puse por el chat para el que necesite o quiera hacer alguna pregunta, para que por favor, este es el momento en que lo pueden hacer. Estamos aquí disponibles para responderlas. No sé si Nicolás también ande por ahí. No, no sé, Nicolás, ¿estás por ahí? Parece que no, Gallito. Entonces igual, no sé si dejamos los números por el chat, Sí. Gallito. Sí, te iba a decir, pero entonces ponlo en la opción de enviar pregunta, porque si no solamente es en los organizadores y panelistas. Que puede ser Hola, que... disculpa, Hola, tenía aquí Nicolás, ¿cómo una estás? técnica, aquí ya estoy. Ah, Tengo ok. una pregunta para Eddie Ravelo. Cuando se vende un vehículo poseído por menos de 2 años, la retención de la fuente es deducible de renta. Sí, la retención que te practican es deducible de renta. Así es. Cuando vas al RUNT y en el RUNT te practican una retención, te entregan un recibo, ese valor del recibo, lo puedes restar en la declaración de renta. Listo, aquí nos preguntan que si estas modificaciones son para el año 2022. Bien, como les contábamos, esto en el año 2022, que fue el año que se acabó, declaramos con las mismas reglas que estaban vigentes en el pasado. Para 2023, que lo vamos a declarar en 2024, son las nuevas reglas que hablamos, y básicamente es tener en cuenta que se limita el alivio tributario a 1.340 VTs en el año. Listo, aquí Madeleine Callejas pregunta, ¿cuánto es el monto para declarar renta persona natural? Para el año 2022, Madeleine, van a ser 53 millones de pesos. Para el año 2023, que es el que vamos a declarar en 2024, 60 millones de pesos. Y Rafael Piñeros pregunta, cuando una persona es socia de una empresa y ésta realiza una capacitación de utilidades, ¿cómo se muestra esa capitalización en la renta de persona natural? Como el recurso llega a la persona jurídica, no toca a la persona natural. Cuando se hace la repartición, era lo que veíamos en la cédula, que los dividendos y las participaciones sí están grabadas. Listo, aquí Jaime Humberto Correa pregunta, ¿qué valor debo reflejar de vehículo en la declaración de renta? ¿El valor de compra o valor comercial? Valor comercial, para el patrimonio, valor comercial.
Álvaro Manrique pregunta, ¿la renta exenta del 25% se puede aplicar a trabajadores independientes en la retención? También sí se debe hacer. Se debe hacer ya depurado, no el 25% completo, sino ya depurado. Listo, regálame un segundo. Listo, aquí tenemos otra pregunta de Dailis Tenorio. Cuando realizo una compra de vivienda por valor de 120 millones y la constructora emite factura electrónica al cliente, ¿debo declarar renta teniendo en cuenta patrimonio o por la compra realizada? ¿Cuánto me puedes repetir, por favor, Nicolás, el valor del inmueble? 120 millones. 120, no alcanzas a hacer 4.500, si ese es tu único patrimonio, no alcanzas a declarar renta. Luz Median pregunta, ¿para efectos de planeación tributaria se justifican los aportes de pensión voluntaria si el límite de las rentas exentas son bajas? Depende del caso. Hay personas a las que les sigue sirviendo la pensión voluntaria. Depende, si yo no tengo prepagada y no pago obligaciones hipotecarias, voy a poder aprovechar los beneficios que tiene la pensión voluntaria. Aquí Diego Fernando Callejas pregunta, si tengo un CDT y me da ingresos de más de 1.060.000 al mes, ¿debo pagar seguridad social sobre este valor adicional? Buena pregunta. Si es empleado, no. Si no es empleado y es independiente, sí, su base va a ser un salario mínimo. ¿Y por qué si es empleado? Sí, porque hay un concepto de la DIAN, los conceptos son doctrina orientativa, no es ley, pero es doctrina orientativa, donde dice que quienes perciban un ingreso asalariado y estén cubriendo su seguridad social, no están en la obligación, y más que la DIAN es un concepto de la UGPP, que es una unidad adscrita que gestiona todo el tema de pensiones, y ellos son los que están haciendo como estas validaciones de que las personas hagan correctamente sus aportes. Entonces la respuesta es, si solamente percibo como rentista de capital rendimientos, voy a tener que cotizar sobre esos rendimientos. Si yo ya cotizo como empleado, no tengo que hacer esas cotizaciones por mis rentas de capital. Listo, Jaime Humberto Correa Sánchez pregunta, ¿en qué consiste el anticipo de impuesto para el año siguiente? Bien, la DIAN determina que las personas podrían hacer unos anticipos a partir del momento en que declara por primera vez, y es el 50% del impuesto que se le haya generado, y posteriormente el 30%. Algunas personas lo llevan así. Particularmente yo no he llevado anticipo en mi declaración de renta. En algunos ejercicios me ha quedado saldo a favor, entonces cuando queda saldo a favor, pues ya me quedo con el saldo a favor. Listo, aquí Rosalvina Cuesta pregunta, cuando un empleado tiene dos tipos de ingresos e ingresos por trading, los segundos, ¿cómo se deben declarar? El ingreso por trading es una buena pregunta, porque puede ser una renta líquida, dependiendo la forma. Y voy a poner un caso: si yo vendí acciones y gané por la venta de acciones, es una renta líquida, va por la renta de capital. Si yo hice un trading de criptoactivos y recibo una consignación de afuera, entra como una donación. Listo, aquí nos preguntan qué soportes debo tener en cuenta cuando me descuento el 1% en compras como mercado si la DIAN me los exige. Yo creo que la DIAN va a tener que trabajar en algo muy importante, y es fortalecer su consulta de información exógena. Y es ese archivo del que yo les hablaba, que vamos a estar bajando año tras año, así como incluye los movimientos grandes, las consignaciones. Siento que tiene ese reto de incluir también las compras con factura electrónica. Rosalvina pregunta, ¿es decir que la donación se torna mensual si la practico mensual?
Si te llega una consignación mensual, será una ganancia ocasional mensual y tienes el 15% de impuesto. Ahí es importante, y por eso me acompaña Manuela. De pronto, Nicolás, si tú nos ayudas a dejar en el chat sus datos, para poder ver la manera, porque decir todo es donación no sería todo donación, sino que hay que ver qué puede ser renta líquida, qué puede ser donación, para poder aclarar un poco ese tema, porque depende de cada caso individual. Listo, entonces seguimos aquí con otra pregunta de Juan Zapata. Si tengo dos ingresos, unos salarios y dos dividendos de empresas enlistadas en bolsa, ¿cómo se declaran dichos ingresos y la retención se puede llevar a un saldo a favor o se debe tener un tope mínimo? Retención toda la que te practiquen, asociada al ingreso, pero retención toda la que te practiquen, no hay un tope. Dividendos, vimos en la tabla que los dividendos son exentos hasta 1090 VTs en el año. Si yo recibí menos de eso, no voy a pagar la tarifa de los dividendos, van a ser unos ingresos exentos. Si superan ese valor, van a estar grabados. Y mi renta laboral sí la voy a llevar, como vimos en el ejercicio de la depuración. Listo, Luis Fernando Gutiérrez pregunta, ¿dónde encuentro la doctrina de UGPP para no pagar sobre rentas de capital para el asalariados que sí lo hace? Yo la tenía, me quedo con la tarea para poder compartírselas. Yo la tenía, ya ahorita realmente no, porque tuve un tema con mi computador. Pero en la página de la UGPP, si uno consulta, la encuentra, está también en el motor de actualícese, y yo me voy con la tarea, Nicolás, de conseguirla, y si la consigo, te la paso, o a través de Manuela lo podemos hacer. Y claro que sí, lo podemos cargar a las aulas en donde ven ustedes la grabación grabada de esta charla, donde la pueden ver, ahí pueden descargar los recursos que pues, nos quieran compartir Andrés y Manuel. Perfecto. Listo, Claudia Torres pregunta, si me da saldo a pagar de impuestos, obligatoriamente debo hacer anticipo de impuesto del año siguiente. Sí. En los escenarios de saldo a favor es en el que no se puede dar anticipo, y es particular porque la DIAN pide anticipo. Digamos que la DIAN puede decir es que de pronto el contribuyente tiene un accidente y ya me anticipó la renta del otro año, entonces no va a tener problemas. Es como la justificación de la DIAN para el anticipo, pero a mí me gusta pensar pues que tiene saldo a favor, pues lo puede manejar así, tiene su saldo a favor y no tiene que dejar anticipo, porque pues es una plata dejada a la DIAN rentando cero. Aquí Esther pregunta, cuando se presenta una declaración de renta y queda en cero, ¿es necesario hacer anticipo para el año siguiente? No, no, cuando te da valor a pagar te exige el anticipo. Listo, Daisy López pregunta, cuando los socios tienen dos empresas y deciden repartir utilidades de una de ellas y capitalizar la otra, ¿qué retención tendría? Depende, y ahí es bien interesante evaluar las figuras de planes institucionales para buscar eficiencias en impuestos, porque cuando uno hace este tipo de recapitalizaciones, pues tiene que mandarlo como un crédito, o tiene que hacerlo de cierta manera, porque me puede impactar muy fuerte el tema del impuesto. Pero pues para el que lo entrega, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo la empresa A y la empresa B, saco utilidades de la empresa A, ahí van a grabarme por sacar esas utilidades, y en la empresa B yo lo entrego como parte de mi patrimonio. En la persona natural no me practica impuesto cuando entra a la B, pero en la A sí, en el momento en que me lo entregar. A no ser que otra alternativa, y aquí ya me meto en terrenos no de finanzas personales, sino de finanzas corporativas, dependiendo la salud de la empresa, si la A le presta capital de trabajo a la B sin tener que ir a repartición, y la A se vuelve acreedora de B. Pero pues eso ya depende del número. Todo se resume en un análisis de números. Listo, Luisa Bautista pregunta, entiendo que no podemos al mismo tiempo deducirnos un dependiente económico, pero por mi familiar me hago cargo de manera parcial junto con mis hermanos. ¿No podría deducírmelo? No, eso es una embarrada que tiene
la DIAN, perdón el término embarrada, pero es que piensen dos hermanos que mantienen a la mamá, los dos por justicia debían deducírsela y no se puede. A lo más cercano que llegamos es que un año la deduzca uno y al año siguiente el otro. Listo, Gloria Serna aquí nos pregunta, soy empleada pero recibo ingresos por honorarios como independiente. Estoy casi en el tope del salario mínimo aplicando el 40% de los ingresos como independiente. ¿Será que mejor pago seguridad social sobre estos otros ingresos o puedo justificar a la UPGPP que no llegó al total del salario mínimo? Recomendación, hacerlo a través del salario mínimo, es mejor, porque hay una línea muy delgada y habrá unos meses donde se mejore que aplica. Que es bien, sientan toda la tranquilidad. No sé, Nicolás, si tú nos ayudas también a dejar los datos de Manuela para que quienes quieran fortalecer esas preguntas más a fondo puedan utilizar ese servicio que estamos dando el día de hoy. Si dejamos el número de celular y qué otro dato. No sé si tu correo, Manu, lo voy a poner aquí. Sí, pues te doy mi número celular por aquí mejor o tú lo pones, Nicolás, en el chat. No sé cómo sea más fácil. Aquí ya esto ya lo pongo para todos, el correo y el número. Listo. Y el número, si algo para que me hablen por WhatsApp, también si es del caso. Listo, ya envié aquí en el chat a toda la audiencia, ya envié el correo. En un momento ya copié el número. Listo, ya están en el chat los datos de Manuela, correo y número para que se contacten con ella en caso de que tengan dudas. Vamos a la última pregunta de la audiencia, Andrés de Gloria. ¿Cuál es el procedimiento que conviene más al empleado? Cuando tienes ingreso variable, recomiendo que la persona tenga procedimiento 1. ¿Por qué? Porque un pico en el ingreso no te va a afectar siguientes meses. Eso no lo puedo cambiar todos los meses, lo puedo cambiar una vez en el año con la empresa. Puede que en ese mes me practiquen más retención, pero esa remuneración especial no va a afectar los meses subsiguientes, porque en un procedimiento un mes elevado de ingreso me va a subir el porcentaje de retención para ese semestre. Listo, Andrés, Manuela, con eso ya terminamos. No sé si quieran añadir algo más para concluir, para cerrar esta charla. No, Nicolás, agradecerle a todos por haber estado conectados, que saquen el tiempo para ver sus impuestos, que tengan un espacio de verdad con Manu para poder revisar cómo está esa situación para el año 2022 y que le sientan tranquilidad. A veces uno le tiene pavor a los impuestos, pero pues cuando uno se da cuenta y lo hace con tiempo se evita muchas sorpresas. Esa es como la principal reflexión. Totalmente, Nicolás. Igual gracias por el espacio y estamos en contacto si es del caso. Cualquier duda, pregunta que tengan, ahí Nicolás dejo mi número en el chat. Entonces estamos pendientes. Listo, Andrés, Manuela, muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio de formación empresarial. En nombre de la Team Pyme, Centro de Desarrollo Empresarial y Unipymes, les agradecemos también a todos los asistentes por siempre estar en todos nuestros espacios de capacitación. Nos vemos en nuestra siguiente charla, que son todos los miércoles, y el diplomado que empieza el próximo lunes es sobre servicio al cliente. Hasta la próxima.